cambios están ocurriendo día a día. Las innovaciones tecnológicas y sociales desempeñan un papel importante en los nuevos desafíos que enfrentará la humanidad. Quinta Campestre en Adicciones y Salud Mental, un regalo de Dios, se actualiza de manera primordial, además de crear una nueva imagen y conceptos de su programa Ánimo, una voz en tu interior. Temas de impacto social, análisis, debate, resultados y propuestas. Quedan con ustedes. Hola, muy buenas noches, bienvenidos a una transmisión más de Ánimo, una voz en tu interior. Bueno, primero que nada, un gran saludo a toda nuestra audiencia por estar aquí con nosotros. Les quiero decir que estoy muy emocionada porque estoy debutando como conductora. Ya me habían visto anteriormente como invitada en ciertos temas, pero ahora voy a estar con ustedes como conductora. Entonces espero que les agrade mucho y les quiero mandar un saludo a nuestros directores de Quinta Campestre. También le quiero mandar un saludo a nuestro ingeniero de sonido, nuestro compañero, ay, perdón que se me fue su nombre, Edenilson, perdón compañero. Y bueno, también primera vez en el área de sistemas, Isaac. Y no podría pasar esto sin nuestro productor Checo Díaz. Entonces un gran saludo para todos ellos y no me podría olvidar de nuestros queridísimos usuarios de las Quintas Campestres, Matriz, Juvenil, saludo chicos, para Femenil, hola chicas, un saludote. Y bueno, el día de hoy tenemos una gran invitada, a la licenciada Rebeca Mendoza Jasey. Paulina, muchas gracias, muy buenas noches a todos los sanjuanenses, a todas las personas que nos están viendo, nos están escuchando. Muchas gracias por esta invitación, muy en particular gracias a los hermanos Adán, Abraham y a Checo por esta invitación. Es un honor para nosotros, para una servidora como directora de Centros de Integración Juvenil Querétaro, estar una vez más en este bellísimo municipio sanjuanense. Muchas gracias. Un gusto, Rebeca. Y bueno, les voy a mandar a una semblanza para conocer a nuestra invitada el día de hoy. Rebeca Mendoza Jasey, licenciada en Derecho por la Universidad Autónoma de Querétaro, actualmente directora de Centros de Integración Juvenil y catedrática de la materia Salud Mental en la centenaria Benemérita Escuela Normal Andrés Valvanera. Y hablando un poco de la trayectoria de la licenciada, fue diputada local de la 53 legislatura de Querétaro. También fue regidora síndico municipal del Ayuntamiento de Corregidora en Querétaro, comisionada estatal de adicciones en Querétaro, también secretaria general de la Junta de la OSG de Central Mexicana de Alcohólicos Anónimos. También candidata independiente en el 2018 a la presidencia municipal de Corregidora Querétaro. También obtuvo un reconocimiento en el estado de Querétaro por Mujeres en Positivo AC, por el liderazgo y labor social a favor de la comunidad, marzo del 2020. También reconocimiento nacional Salón de la Fama Latinoamérica, las 100 mujeres y 100 hombres más destacados en México, noviembre 2020. También reconocimiento en el libro 50 Mujeres, Orgullo de Querétaro, editorial Astorga, enero 2021. Y doctora honoris causa, claustro doctoral honoris causa, 27 de marzo del 2021. Licenciada, todo un placer después de escuchar ese currículum tan amplio que tiene. No, Paulina, al contrario, es un placer. Esto realmente es una semblanza de vida y se la debo principalmente a todos los pacientes, a todas las familias que creyeron en una servidora, a todas aquellas personas que me dieron la oportunidad de trabajar para adicciones. Y bueno, hoy me enorgullezco por ser directora de Centros de Integración Juvenil en Querétaro. Somos una asociación civil con presencia en todo el país. Nuestra asociación es sin fines de lucro. Tenemos una directora general, la doctora Carmen Fernández Cáceres, y nuestra creadora de Centros de Integración Juvenil, la señora Kena Moreno.
Entonces, para mí es un honor que nos den esta oportunidad a Centros de Integración Juvenil, estar aquí con ustedes y sobre todo dar a conocer quiénes somos, dónde estamos y sobre todo lo que hacemos. Gracias. Pues antes de empezar, también un gran saludo para Centros de Integración Juvenil, que tenemos, gracias a ellos, también la participación de la licenciada Rebeca, y justamente con eso quiero iniciar. ¿Qué son los Centros de Integración Juvenil? Porque se escucha muchísimo que es el SIG, como muchos los conocemos, pero ¿qué es el Centro de Integración Juvenil? Centros de Integración Juvenil nace en 1969, nuestra fundadora, la señora Kena Moreno. Para muchas personas de mi edad en adelante, yo tengo 47 años, recordarán que en los años 60, 70 había una revista muy famosa, tipo Vanidades, Cosmopolitan, de nombre Kena, con K de kilo. Bueno, la creadora de esa revista es la fundadora de Centros de Integración Juvenil, ella dedicada 100% al periodismo. Le llegaba constantemente a la redacción comentarios y preguntas e incluso invitaban a la creadora de la revista a que hubiera artículos en relación ya en aquellos años, en los 60s, acerca de adicciones, de consumo, prevención, etcétera. Entonces, ella fue una mujer muy visionaria y no solo en la revista Kena plasmó lo que era el artículo que solicitaba la ciudadanía. Ella va más allá y entonces crea los Centros de Integración Juvenil. Los Centros de Integración Juvenil se dedican a la prevención, al tratamiento y a la investigación de las adicciones. Somos una asociación civil sin fines de lucro, incorporados al sector salud, porque ofrecemos un tratamiento de rehabilitación. En el caso de Querétaro, bueno, nuestro tratamiento es ambulatorio, pero en toda la República somos 120 y de esos 120, 11 centros son de internamiento. Todos los demás ambulatorio, es decir, el tratamiento de entrada por salida, repito, en Querétaro el tratamiento es ambulatorio. Nosotros estamos ubicados en Cerrito Colorado, ahí en la calle de Teotihuacano sin número, esquina con calle Purépechas, colonia Cerrito Colorado. Y bueno, tenemos una dirección general, nuestra directora general es la doctora Carmen Fernández Cáceres, también otra mujer muy visionaria que tiene toda una vida en Centros de Integración Juvenil. Ella tiene un doctorado también, entonces ella en terapia familiar y es también una mujer de muchísimo reconocimiento. En todo el país, bueno, habemos 120 centros de integración juvenil, hay estados de la República que por su extensión geográfica y sobre todo el apoyo que en su momento tuvieron de muchas personas visionarias también, se crearon más centros de integración juvenil. Pongo el ejemplo de Guanajuato. En Guanajuato hay en León, en Salamanca, en Celaya. En Querétaro solo somos el de Teotihuacanos. Entonces han de tener muchísimo trabajo para estar solamente uno en el estado. Así es, somos 10 personas en el centro para todo el estado, pero operativos somos 8 personas. El equipo médico técnico está compuesto de 5 psicólogos, un trabajador social y un médico. Son 7 personas y una servidora, la directora. Entonces, la prevención la llevamos a cabo estas 8 personas y el tratamiento y la rehabilitación, bueno, los 5 psicólogos con apoyo obviamente del médico que tenemos en la unidad y el trabajador social. ¿Cuál es la problemática en la que ustedes han encontrado a nivel estatal para combatir y prevenir esta parte de las adicciones? ¿Y cómo está el Estado actualmente en ese aspecto? Bueno, primeramente, la prevención no es obligatoria. Entonces, como no es obligatoria y no hay una legislación como tal en nuestro estado y por consiguiente en los municipios, la prevención se deja a la libertad de quien la quiera tomar. Es decir, escuelas, universidades, particulares, etcétera. La prevención, al no ser obligatoria, nos buscan cuando tienen la problemática. Entonces ya no podemos hablar de prevención. Ya estamos hablando que ya está el consumo, que ya está la adicción quizás. Entonces, el principal problema al que nos enfrentamos los adictólogos es que no es obligatoria y que la mayoría de la gente que nos busca cuando ya está el problema. Ese es el principal inconveniente que nos enfrentamos. El segundo es que cuando nosotros ofrecemos la prevención y que en apariencia no hay consumo o no hay
la adicción, que sí hay consumo, Nos estamos topando que en Querétaro la edad en promedio de consumo en fase experimental, es decir, quieren saber a qué sabe, a qué se siente, en este caso el alcohol, el tabaco, es entre los 9 y 11 años. Entonces, es un problema que nos ha rebasado porque la prevención se supone que la debemos de llevar entre los 12 y 17 años. La realidad es que entre los 12 y 17 años en el estado ya no vemos ese tema de impartir la prevención al 100% porque realmente ya hay consumo. Entonces, claro que nos enfrentamos a una problemática tremenda y cierro haciendo el comentario que los recursos obviamente no son suficientes. Me queda claro que en materia de adicciones nunca van a alcanzar, pero sí estamos muy limitados con nuestros recursos. Para que se den una idea, la mayor parte de nuestro presupuesto nos lo da Gobierno Federal en turno. ¿Y por qué no lo da Gobierno Federal en turno? Bueno, porque estamos incorporados al sector salud. Cumplimos con lo que establece la norma 028 en materia de salud, pero también nos mantenemos con cuotas de recuperación y cada asistencia con nosotros tiene un costo de 70 pesos. Se lleva a cabo un estudio socioeconómico porque así lo marca la norma y estos 70 pesos pueden disminuir a 60, 50 o a 40 pesos. Cuando las personas no pueden pagar los 40 pesos, no negamos el servicio. El 98% a nivel nacional de las personas que atendemos es población de escasos recursos. Entonces, imagínate el inconveniente que tenemos para que 8 personas hagamos y deshagamos con los recursos muy limitados en todo el estado. Es muy, muy complejo. Ok, perfecto. Pues sí tienen mucha labor y más como le dices, o sea, sin tantos recursos, pero lo vamos a seguir platicando en el siguiente corte. Vamos a un corte. Continuamos. Las adicciones continúan con un paso devastador y afectando a nuestros adolescentes sin importar si son hombres, mujeres o menores de edad. Por eso Quinta Campestre en Adicciones en Salud Mental, un regalo de Dios, y siendo consciente de este gran problema, hace el esfuerzo, abriendo 2 quintas más. Quinta Campestre, un regalo de Dios para señoritas, calle Gallo, número 140, Colonia Granjas Bantí, y Quinta Campestre, un regalo de Dios, hombres menores de edad. Circuito Querétaro, número 324, Granjas Bantí. Comunícate a los teléfonos en pantalla, 427-138-1122, Matriz, 427-688-3890, Quinta Jóvenes Menores de Edad, y 427-101-5016, Quinta Femenil. Horario las 24 horas del día y los 365 días del año. Síguenos en nuestras redes sociales. La vida de tu hijo o familiar está en juego. Toma la decisión, no lo pienses más. Las adicciones no dudan. No soy fifí. No soy chairo. Soy mexicano. Y no a la polarización del gobierno y los políticos. Apúntate con ideas. Sumar, no restar. Multiplicar, no dividir. Espera. Escultura Enigma, empresa mexicana enfocada en la ingeniería eléctrica industrial, comprometidos con el desarrollo de proyectos, involucrando en todo momento nuestra responsabilidad con el entorno social y ecológico. Escultura Enigma te ofrece mantenimiento y construcción residencial y empresarial, cableado estructurado, ingeniería eléctrica, automatización de inmuebles, casa inteligente, energía sustentable, paneles solares, cargadores para autos eléctricos. Todo esto y más relacionado a la industria eléctrica. Comunícate con nosotros a los siguientes teléfonos y síguenos en nuestras redes sociales. Escríbenos tus comentarios o dudas en nuestro correo electrónico
O bien, te invitamos a que sigas nuestra página web. Escultura Enigma, una visión tecnológica hacia el futuro. Regresamos. Hola, muy buenas noches. Estamos de regreso aquí en nuestro programa Ánimo, una voz en tu interior. Bueno, y como invitada tenemos a la licenciada Rebeca Mendoza Jacey, directora del Centro de Integración Juvenil. Rebeca, quiero continuar con esta parte en la que mencionabas que una de las problemáticas es que el consumo experimental ya inicia a partir de los 12 años. ¿Por qué o qué es lo que Entre los 9 y 11 años. 9, o sea, 9 años. Así es. O sea, ya estamos hablando de niños de 9 años de primaria. Así es, así es. Entonces, la prevención la tenemos que iniciar desde el preescolar. Yo sugiero que desde el tercer año del preescolar. Efectivamente, manuales gubernamentales establecen que la prevención se debe de aterrizar entre los 12 y 17 años. La realidad es que estamos viendo que debemos de irnos a más cortas edades. Y mi sugerencia, mi propuesta está desde el tercer año de kinder. De hecho, cuando estuve al frente del Consejo Estatal contra las Adicciones, creamos un programa de prevención en el estado a través de un teatro guiñol. Dijimos, ¿cómo llegamos a los niños? ¿Cómo le explicas al niño de tercer año de kinder, de primero, segundo y hasta tercer año de primaria, cómo le hablas del consumo y de las adicciones? Y entonces dijimos, bueno, jugando, divirtiéndose de manera lúdico, didáctico, y creamos este teatro guiñol que fue un éxito, que incluso recibimos un reconocimiento a nivel nacional por ser el único estado que aterrizaba la prevención en niños desde los 3 añitos. Imagínate qué hermoso, de 3 a 8 años. La obra se titulaba El cigarro malvado y durante 20 minutos nosotros llevábamos prevención al tercer año de kinder, primero, segundo y tercer año de primaria. Fue un éxito que en aquel entonces, te hablo, era el 2012, 2013, ya la ENA, la Encuesta Nacional sobre Adicciones 2011, en aquel entonces sí esa encuesta daba números a los estados de lugar de consumo. Y Puebla, Tlaxcala y Querétaro en el 2011 ocupábamos el primer lugar en consumo de inhalables. Entonces nos dimos a la tarea de crear otra obra, también a través del Teatro Guiñol, con el tema de inhalables. Y la obra se titulaba Olores que matan. Entonces, en centros de integración juvenil, como su nombre lo dice, sí efectivamente se inició atendiendo a jóvenes. Estamos hablando de población adolescente de 12 a 17 años, pero nuestra realidad es que nosotros atendemos a población de hasta 65 años. Y digo 65 años porque la realidad es que no, es muy raro ver en centros de integración juvenil que nos llegue población de más de 40 años en consumo o en adicciones. La población de más de 40 años es la familia. Nuestros consumidores, en promedio, la edad que llegan a centros de integración juvenil Querétaro es entre los 14, 16, 29 años. Es raro ver pacientes de más de 30 años, 40, ya para qué te digo 50 años. Esas edades las vemos, repito, en las familias. Ok, entonces son datos muy perturbadores porque efectivamente estamos hablando de niños ya consumiendo de 9 años y tener que hacer prevención desde preescolar. Te tengo una noticia. A mí me tocó ver ese teatro justamente en un preescolar. Me enorgullece porque constatas que lo que estoy diciendo no es mentira. No, no es mentira. Yo en ese tiempo estaba trabajando en Comca, aquí en San Juan del Río. Entonces estábamos justamente y tenía esta intervención con los niños generando habilidades para la vida. Así es. En el programa de habilidades para la vida. Y tocó que en esa ocasión pues me tocó con ellos. Fueron ese día y a la siguiente semana me llega una niña y me dice, yo ya le dije a mi papá que no fumara porque lo va a matar y yo todavía lo quiero vivo. Sí, ¿no? sí. Entonces en ese momento es cuando haces esa chispa de que dices, efectivamente, con esos 20 minutos de inversión, a esa niña ya se le está quedando esa espinita de decir, esto es lo que puede llegar a suceder. La función de ese teatro guiñol era sensibilizar y concientizar a los niños que si papá o mamá fumaban, se acercaran a un lugar para atenderse.
Y niños, ustedes en ningún momento de su vida deben de fumar. Repito, la obra en aquel entonces se llamaba El cigarro malvado, y vaciado porque nos hablaban por teléfono y decían, oiga, ¿tiene su alcohol malo? O sea, le cambiaba la misma ciudadanía el nombre, pero tenían identificado una sustancia como protagonista en el Teatro Guiñol. En Centros de Integración Juvenil Querétaro no nos han llegado niños para atención por consumo, por adicción, pero no es el caso, por ejemplo, de Fresnillo, Zacatecas. En Fresnillo, Zacatecas, el CIJ sí ha tenido población de niños de 6 años. En Querétaro no nos ha llegado población de menos de 12 años, pero no porque no la haya. La realidad es que a nosotros nos llegan cuando ya tienen por lo menos 4 años en el consumo. Y yo comenté en este espacio que nos llegan entre los 14 y 16 años, pero ya tienen años en el consumo, por lo menos 4 años. Y bueno, hay una pregunta, ¿cuál es la diferencia o qué factores influyen para que se quede en ese consumo experimental o se vuelva una adicción? ¿Qué factores influyen para que realmente ese consumo experimental desde los 9 años se convierta en adicción? Muy buena pregunta y te felicito porque es una pregunta que rara vez nos hacen, o sea, fincan o buscan responsabilidad. Y la realidad es que no sabemos del porqué de las adicciones. Si supiéramos, ya habría una vacuna tipo como hoy la vacuna del COVID. No hay una vacuna para adicciones, porque adicciones es una enfermedad emocional, es una enfermedad, es un tema de salud pública. Y nosotros sabemos cuáles son los detonantes. ¿Y cuál es el detonante? Cuando papá o mamá consumen o son adictos, hay un 80% de probabilidades que cualquier otro miembro de la familia pueda consumir o ser adicto. Segundo detonante, cuando en casa hay violencia. Si en casa hay violencia, aunque no haya el historial de dependencia de consumo, ya sea papá, mamá o algún miembro de la familia, hemos descubierto que cuando el niño o los niños crecen con violencia, y no solo la violencia física, verbal, psicológica, sino también económica, entonces es un detonante para consumo de sustancias. Tercer detonante, las malas amistades. Cuando a tu alrededor está un primo, un amigo, una amiga, que a pesar que, repito, no hay ese historial para que tú consumas o seas adicto, te dice prueba, consume, pues obviamente es un detonante. Y el último detonante que hemos visto que también se identifica al consumo o a la adicción es cuando en el niño o en el adolescente puede haber alguna otra comorbilidad, es decir, ese niño puede tener ansiedad, depresión, déficit de atención, trastorno en la conducta alimenticia, bipolar, etcétera. Y cuando no es diagnosticado y atendido, eso propicia a que tarde o temprano ese niño, ese adolescente, disfrace de momento esa ansiedad y esa depresión con consumo de sustancias. Entonces, imagínate un niño entre los 9 y 11 años que vive violencia en casa. Ese niño, cuando salga a la calle o va a estudiar, si es que está estudiando, se puede topar con una mala amistad. Y esa mala amistad, cuando ve a ese niño llorar, cuando ve a ese niño enojarse, cuando ve a ese niño que quiere sentirse mejor, por supuesto le dan a probar la sustancia, llámesele tabaco, llámesele alcohol. La Organización Mundial de la Salud dice que el 20% de la ansiedad y la depresión que viven nuestros niños inician en casa. Entonces, es clave cuando mamá y en casa no platican con los hijos. Es clave cuando papá y mamá no generan esa comunicación, ese canal de comunicación con los hijos. Hay comentarios al respecto porque tengo familias que me dicen, oiga, licenciada, pero bueno, ¿y si no está papá y mamá? Mira, tenemos familias muy brillantes con hijos disfuncionales y viceversa. Tenemos hijos muy brillantes y papá y mamá dan mucho de qué hablar. Entonces, no hay una regla en adicciones, pero sí sabemos que lo detonan y sabemos que la clave de la prevención, la clave del éxito para que ese niño, ese adolescente no consuma, no se enganche con una adicción en un futuro, es la comunicación, la información, la educación.
En casa, mamá, papá, algún miembro de la familia, si platica con ese niño, con ese adolescente, con respecto al tema. Oye, pero no conozco con respecto al tema, ok, capacítate, infórmate, para eso estamos Centros de Integración Juvenil. Impartimos cursos, talleres, pláticas, todo gratuito para informarte, para orientarte, asesorarte. Se vale que la ciudadanía diga no conozco del tema, no sé del tema. Lo que no se vale es que no te metas al internet, tenemos nuestra página CIJ Querétaro y no busques el apoyo. Ok, entonces aquí tenemos de nuestra experta justamente esta importancia y que constantemente le venimos recordando a las familias de la comunicación y la confianza en la familia, ¿no? Del evitar estar peleando entre los hijos o ponerlos como intermediarios en esas peleas, ¿no? Porque al final de cuentas es todo ese peso que les vamos dando y que ya se dan cuenta que esto les termina afectando. Muchas veces decimos, es que el niño ni sabe que nos estamos peleando, pero a lo mejor no comprende realmente el motivo de la pelea, pero sí siente todas esas energías, el por qué mamá está enojada y no me habló, o el por qué me ignoró. Entonces son muchos factores que sí influyen justamente para este tipo de, o que puede llevar justamente a esta parte del experimental a la adicción. Nos vamos a un corte y regresamos. Continuamos. El mundo vive uno de los problemas más graves en los últimos años, las adicciones. Y hablando de México, específicamente del estado de Querétaro, así como nuestra comunidad de San Juan del Río, está fuera de control. Pero la esperanza está con nosotros. Quinta Campestre en Adicciones en Salud Mental, un regalo de Dios, está presente. 12 años de experiencia nos avalan, una recuperación integral y profesional. Certificación nacional e internacional. El personal que labora en este lugar son especialistas en la materia. Comunícate con nosotros al teléfono que está en pantalla, 427-138-1122. O ven con nosotros a Río Bravo número 38, Colonia San Cayetano. Horario las 24 horas del día y los 365 días del año. Síguenos en nuestras redes sociales. No dejes en las garras de las adicciones a tu familiar, amigo o conocido. Una llamada es la diferencia entre la luz o la oscuridad. ¡Ánimo! Escultura Enigma, empresa mexicana enfocada en la ingeniería eléctrica industrial, comprometidos con el desarrollo de proyectos, involucrando en todo momento nuestra responsabilidad con el entorno social y ecológico. Escultura Enigma te ofrece mantenimiento y construcción residencial y empresarial, cableado estructurado, ingeniería eléctrica, automatización de inmuebles, casa inteligente, energía sustentable, paneles solares, cargadores para autos eléctricos, todo esto y más relacionado a la industria eléctrica. Comunícate con nosotros a los siguientes teléfonos y síguenos en nuestras redes sociales. Escríbenos tus comentarios o dudas en nuestro correo electrónico, o bien te invitamos a que sigas nuestra página web. Escultura Enigma, una visión tecnológica hacia el futuro. Las adicciones continúan con un paso devastador y afectando a nuestros adolescentes sin importar si son hombres, mujeres o menores de edad. Por eso Quinta Campestre en Adicciones en Salud Mental, un regalo de Dios. Y siendo consciente de este gran problema, haz el esfuerzo, abriendo 2 quintas más. Quinta Campestre, un regalo de Dios para señoritas
calle Gallo, número 140, Colonia Granjas Bantí, y Quinta Campestre, Un Regalo de Dios, hombres menores de edad. Circuito Querétaro, número 324, Granjas Bantí. Comunícate a los teléfonos en pantalla, 427-138-1122, Matriz, 427-688-3890, Quinta Jóvenes Menores de Edad, y 427-101-5016, Quinta Femenil. Horario las 24 horas del día y los 365 días del año. Síguenos en nuestras redes sociales. La vida de tu hijo o familiar está en juego. Toma la decisión, no lo pienses más. Las adicciones no dudan. Regresamos. Hola, muy buenas noches. Estamos de regreso en nuestro programa Ánimo, una voz en tu interior. Saludos a nuestras quintas y estamos aquí con nuestra invitada de honor, la licenciada Rebeca Mendoza Hasey. Hasey, no te preocupes, se complica mi apellido. Y bueno, estamos aquí regresando justamente con una pregunta que nos hizo el público. Un saludo a todas las personas que nos están viendo, que se están conectando. Y le quiero preguntar, bueno, la pregunta que nos hicieron del público, ¿cuál es la mejor estrategia para prevenir? La educación. Hace un rato lo comenté, educar, informar, hablar es la mejor estrategia para prevenir el consumo o las adicciones. En la medida que un padre de familia platique con los hijos, en la medida que un padre de familia, así como paga un curso por aprender algún deporte, un arte, un oficio, ¿por qué no hacerlo también en adicciones? Y ahí una vez más entramos centros de integración juvenil. Nosotros entre nuestras múltiples actividades impartimos cursos, talleres, capacitación en línea, presencial. Ahorita por pandemia todo es en línea, pero por ejemplo al año hacemos 2 cursos, uno de verano y uno de invierno, y trabajamos con población de 6 años a 16 años. Entonces, en ese curso de verano sí, claro, impartimos algún arte, un oficio, un taller, pero también impartimos prevención de adicciones. Les hacemos saber a los niños la importancia de descubrir sus habilidades para la vida, que se vale enojarse, pero hay que saber cómo, cuándo y dónde. Entonces, repito, se vale que el padre de familia diga, oye, yo no soy todólogo, yo no conozco de adicciones, yo no sé del tema. Bueno, entonces ingresa a la computadora, busca centros de integración juvenil y nosotros te impartimos en línea ese curso, ese taller, esa plática. Estamos capacitados desde impartir una plática abajo de un árbol a inclusive impartir una plática, un curso, un taller en un auditorio. Entonces, para nosotros no hay ningún inconveniente para trasladarnos. Ahorita por pandemia lo estamos haciendo todo virtual. A nivel nacional estamos llegando a cerca de 800 municipios que estamos atendiendo en todo el país de manera virtual. Obviamente nosotros hicimos uso de esta tecnología para llegar a más lugares y a más personas. Sin embargo, bueno, nos hemos topado que no todos están tan dispuestos para hacer uso de la tecnología, de estos medios telemáticos, pero como le decimos a los pacientes y a las familias que acuden con nosotros, que peor es no tener ninguna información. Y hace años incluso había una frase que incluso fue motivo de ponerlo en espectaculares que decía que educáramos a los niños para evitar el día de mañana castigar a los hombres. Eso es prevención de adicciones. O sea, viene realmente esta educación no nada más de lo que hacen, sino lo que también estás diciendo es desde casa enseñarles que se vale enojarse, se vale llorar, o sea, quitar todos estos tabús, todos estos estigmas y prejuicios de, por ejemplo, el niño no llora, no pasó nada, no te dolió, sino que empiecen a reconocer esas emociones. Así es, nosotros enseñamos a los niños la importancia de decir un por favor, un gracias, el que cuando no se te dé algo que tú quieres, hay que entender por qué no se da, por qué papá y mamá dicen no o por qué papá y mamá dicen después. Nosotros debemos de ayudar a controlar esa frustración,
porque esa cero tolerancia es un detonante para consumo de sustancias y que te enganches el día de mañana en una adicción. Entonces, efectivamente, por eso la importancia de llevar a cabo la prevención desde que el niño está en el 3er año de kinder. La prevención debe de iniciar en casa. Como padres de familia se comete el error que creen que al mandarlos a las escuelas, en las escuelas van a aprender todo. Y la realidad es que la escuela no puede ser todóloga. La educación primaria inicia en casa. El tema de los valores inicia en casa. Obviamente se fortalece en el kinder, en la primaria y en la secundaria. Pero la edad clave para que un niño reciba información, forme su carácter y tenga valores es entre los 2 añitos y 8 años. Lo que tú no le enseñes a un niño hasta los 8 años, difícilmente lo va a aprender después de los 8 años. Y entonces ya entramos a la adolescencia y si tú no impartiste esa educación de valores, de principios, de carácter, lo que vas a generar en un futuro son los famosos hijos ingobernables, que ese también es una constante que se nos presenta en centros de integración juvenil y que también lo atendemos, no necesariamente el consumo o la adicción como tal. Oye, ¿por qué atiendes a los hijos ingobernables? Pues porque somos también prevención de adicciones, y un hijo ingobernable, por supuesto, es un foco rojo, es un factor de riesgo para consumir sustancia y engancharse en alguna adicción en algún momento de su vida. Nos topamos con muchos padres de familia que llegan a centros de integración juvenil y que no saben qué hacer con sus hijos de 14, 15, 16 años. Imagínate qué difícil. Y esto, bueno, lo aterrizo haciendo ver, me preguntabas de esta encuesta cuando era yo titular de adicciones en el sexenio pasado. Sí, hicimos un estudio muy interesante que fue incluso producto de una investigación para una tesis de maestría de uno de nuestros compañeros ahí de trabajo. Y la información que nos arroja en el estado es qué era lo que llevaba a los jóvenes al consumo. Esta encuesta la aterrizamos en todas las secundarias públicas del estado. Esto estamos hablando fue entre el 2012 y 2013. En aquel entonces había cerca de 300 secundarias públicas y aterrizamos la encuesta en esas casi 300 secundarias públicas. Fue algo muy padre porque incluso pedimos el consentimiento de los padres de familia porque estábamos aterrizando la encuesta en menores de edad. Sorpréndete, los niños con gusto, cuando sabían que íbamos a realizar esa encuesta, con gusto contestaban la encuesta. ¿Y qué nos sorprendió? Resultados de la encuesta, bueno, en primer lugar, cuando nosotros preguntamos por qué consumían, descubrimos que ellos argumentaron por soledad y por falta de reglas y límites en casa. Fíjate qué dato tan más interesante. Y aquí entramos al tema de los famosos hijos ingobernables, porque tú podrías decir soledad, entonces quiere decir que no había papá y mamá en casa. No, había papá y mamá en casa. Y entonces quiere decir que papá y mamá en casa no generaban ese vínculo de convivencia, de comunicación, y obviamente el adolescente se sentía solo y era su argumento para su consumo y posteriormente propiciar su adicción. Otro dato interesante que obtuvimos fue que nosotros enumeramos del 1 al 16 qué sustancias consumían o qué habían probado. El rubro 16 decía otros, sorpréndete, en otros lo tacharon. Es decir, había más de 16 sustancias de consumo en el estado ya desde aquel entonces, estoy hablando del 2012-2013. Y por último, otro dato también muy interesante, detectamos que el patrón de consumo de sustancias era muy diferente solo en un municipio, es decir, 17 municipios de Querétaro seguían el patrón de consumo de tabaco, alcohol, drogas ilegales. En drogas ilegales iniciaban con la marihuana, inhalables, y de ahí se pasaban a cocaína y cristal. Todos los municipios, excepto Huimilpan rompía con ese patrón de consumo en el 2012-2013. Huimilpan, quienes contestaron la encuesta, era tabaco, alcohol, y después del alcohol, en lugar de pasarse, por ejemplo, a marihuana o inhalables, se pasaban a los derivados de los opiáceos. Fíjate qué dato tan más interesante, o sea, estamos hablando de la heroína. Entonces, es algo que nos preocupó. Lamentablemente el recurso ya no nos alcanzó para determinar qué era lo que hacía que en aquel entonces personas de Huimilpan se fueran a los derivados de los opiáceos como droga primaria de consumo después de las legales, ¿no? Que es el tabaco y el alcohol.
Por ahí alguien comentó, bueno, es que hay población migrante. No, también tenemos municipios serranos, por ejemplo, Jalpan, hay mucha población migrante y sin embargo su patrón de consumo era tabaco, alcohol y marihuana. Y en el caso de Huimilpan rompí ese patrón de consumo. Entonces, fue una encuesta que nos dio una plataforma en aquel entonces para partir de una base, para saber cómo dirigirnos, y de ahí que en aquel entonces se creara el mes de la prevención. Entonces, en aquel entonces el equipo y una servidora destinábamos un mes y impartíamos el curso, el taller, la plática en la secundaria, en la preparatoria y si había campus universitario para el tema de prevención de adicciones. Datos muy sorprendentes y estamos hablando de hace 8 años. Así es. O sea, 8 años atrás. Quiero pensar desgraciadamente que esto ha ido incrementando y que incluso ahorita con la pandemia pues se ha incrementado muchísimo y se ha desatado, ¿no? Entonces son datos muy impactantes porque dices, ya estamos hablando de la heroína a nivel estado, o sea, ya no es como algo que llegamos a ver como lejos de, y esto es también algo que tenemos que empezar a recordar y a reflexionar. Porque todavía, hay mucha gente que todavía cree o piensa que la droga no está al alcance, cuando realmente es sorprendente, porque ya cuando te pones realmente a analizar en la calle, te das cuenta claramente el cómo se pasan la bolsita, el cómo hacen el trueque, el cómo lo dejan, y que ya a final de cuentas está a nuestro alcance y está al alcance de todos. Cuando vamos platicando o voy platicando con los chicos y me dicen, no, pues es que me iba al punto que estaba a la vuelta de mi casa, ¿no? Nosotros hacemos mucho hincapié que las sustancias siempre van a estar presentes y tú no puedes desaparecer de un día para otro lo que hay. Caso concreto, por ejemplo, el alcohol. La Organización Mundial de la Salud dice un no rotundo solo al consumo de 2 drogas a cualquier edad, que es el tabaco y las drogas ilegales, pero no el alcohol. Y entonces en algún momento decían, es que deben de desaparecer los antros y los restaurantes y venta de bebidas y las tiendas de autoservicio. Mira, el beber no es malo, el problema es cuando tú cada vez que bebes te embriagas, y entonces ahí estamos hablando de un abuso en el consumo de la sustancia y sin quererlo tú estás fomentando, sin saberlo, tu dependencia al alcohol. La clave, insisto, está en la prevención. Las sustancias y los lugares pueden continuar, pero si desde pequeños a esos niños tú los informas, los educas, los asesoras, los orientas y lo vas reforzando en primaria, secundaria, preparatoria, por supuesto estás creando estudiantes sanos, y sanos me refiero en el tema de salud mental. Estás creando futuras parejas sanas, futuros padres de familias sanos y lo más importante, futuros ciudadanos. Realmente para poder ir cambiando es la importancia de la prevención para poder generar este cambio. O sea, tenemos que ser conscientes que el cambio no se hace de la noche a la mañana. Está comprobado que en adicciones, por cada peso que se invierte en prevención, te ahorras 7 pesos a mediano plazo. Lamentablemente, como no es un tema que se vea inmediato, a corto plazo, no le apuestan a la prevención. Y la prevención debe de ser constante y sobre todo obligatoria. No le debes de preguntar tú a la escuela, a la empresa, si quieren la prevención. La prevención debe de formar parte de la cuadrícula escolar, como la materia de español, matemáticas. Debe de haber una materia de salud mental, de salud integral, donde no solo toques el tema de sustancias, sino también el tema de trastornos alimenticios, de hábitos de higiene. Todo eso es prevención en salud. De nada te sirve estar físicamente bien si emocionalmente no funcionas. De nada te sirve ser un extraordinario profesionista, tener un buen ingreso económico, cuando no eres buen padre, cuando no eres buena pareja y por consiguiente no vas a ser buen ciudadano. Okay, tenemos un tema súper interesante que da para mucho, pero nos vamos a un corte comercial. No se vayan. Continuamos. El mundo vive uno de los problemas más graves en los últimos años, las adicciones. Y hablando de México, específicamente del estado de Querétaro,
así como nuestra comunidad de San Juan del Río, está fuera de control. Pero la esperanza está con nosotros. Quinta Campestre en Adicciones en Salud Mental, un regalo de Dios, está presente. 12 años de experiencia nos avalan. Una recuperación integral y profesional. Certificación nacional e internacional. El personal que labora en este lugar son especialistas en la materia. Comunícate con nosotros al teléfono que está en pantalla, 427-138-1122. O ven con nosotros a Río Bravo número 38, Colonia San Cayetano. Horario las 24 horas del día y los 365 días del año. Síguenos en nuestras redes sociales. No dejes en las garras de las adicciones a tu familiar, amigo o conocido. Una llamada es la diferencia entre la luz o la oscuridad. ¡Ánimo! No soy fifí. No soy chairo. Soy mexicano. Y no a la polarización del gobierno y los políticos. Apúntate con ideas. Sumar, no restar. Multiplicar, no dividir. Espéralo. Regresamos. Hola, muy buenas noches. Ya estamos de regreso en nuestro programa Ánimo, una voz en tu interior. Recuerden a todos nuestros invitados que no se olviden que estamos de aniversario. Y entonces, de la rifa de un carro. ¿Vale? Acuérdense que cada boleto tiene 2 folios, o sea que tienes 2 oportunidades para ganar con un costo de 100 pesos. Puede ser con cualquiera de nuestros colaboradores o directamente en nuestras quintas, matriz, juvenil y femenil. También les quiero recordar que pasen a visitar nuestra plataforma en regalodediosmedia.net. Revisen, ahí vamos a estar subiendo la información, vamos a tener varias sorpresas más adelante. Entonces va a ser una plataforma muy dinámica en donde queremos que también interactúen y es directamente para ustedes. Licenciada Rebeca, ya para ir terminando, me gustaría saber, ir cerrando un poquito, cómo interactúa o cómo se podría hacer esta interacción entre la Quinta Campestre en Adicciones y Salud Mental, un regalo de Dios, y CGI. Bueno, ustedes, el tratamiento es en la modalidad de internamiento. Nosotros no tenemos internamiento en Querétaro, repito, somos una institución que nuestros lugares de internamiento son 11, pero todos están fuera de la ciudad de Querétaro. Y un requisito para estar con nosotros es que el paciente quiere internarse. Si no se quiere internar, no puede internarse. ¿Cómo podemos vincular estos esfuerzos de ambas instituciones? Bueno, en un primer punto, tenemos un estudio en Centros de Integración Juvenil que de cada 5 pacientes que nos llegan, 2 o 3 son candidatos a internamiento. Entonces, nos queda claro que el paciente que quiere internarse de manera voluntaria, una opción puede ser Centros de Integración Juvenil y la otra opción puede ser un regalo de Dios. Así lo he venido haciendo, una servidora
recomienda solo 6 centros en el estado porque son los que cuentan con un reconocimiento oficial. Es una especie de ISO 9000 que lo da la CONADIC a través del Consejo Estatal contra las Adicciones. Y entonces, para no dirigir hacia un centro en particular y se preste a malos comentarios, bueno, una servidora sugiere 6 centros. Pero sin necesidad de que ustedes lo pidan, una servidora ha referido pacientes a un regalo de Dios. Haciendo referencia que solo son 6 en el estado que cumplen con ese requisito. Otra forma de cómo podemos vincular trabajo en conjunto es, una vez que el paciente termina su internamiento, es fundamental la prevención de recaídas. Esa prevención de recaídas la podemos llevar a cabo en centros de integración juvenil porque es ambulatoria. El inconveniente para los pacientes, sobre todo si son sanjuanenses, es que tendrían que ir hasta Querétaro. Lamentablemente estamos hasta Cerrito, Colorado, estamos conscientes que estamos muy retirados, pero bueno, es una opción que damos porque también hay personas del municipio de Querétaro, de Corregidora, del Marqués, que pueden internarse en un regalo de Dios y que nos pueden ver a centros de integración juvenil como una opción para la prevención de recaídas. Es ahí donde una servidora sugiere que ustedes nos apoyen para referirnos a esos pacientes. Y pues la atención psicológica para las familias de estos pacientes. Sabemos que un regalo de Dios la ofrece también para las familias, pero quizás por los horarios o las distancias, o ve tú a saber, de momento es inconveniente para ellos. Refiéranos a estas familias porque aparte nosotros en centros de integración juvenil tenemos grupos de ayuda mutua. Tenemos grupo de AA, tenemos grupo de narcóticos anónimos, familiares anónimos, Al-Anon. Entonces, nosotros ahorita en pandemia, el único grupo que está sesionando presencial es el de Alcohólicos Anónimos, está sesionando todos los martes de 10:30 a 12 del día. Entonces, te puedes tú topar con un miembro de la familia que no quiere el internamiento, bueno, refiérenlo para darle el tratamiento ambulatorio. Y si su droga de consumo de impacto es el alcohol, también ofrecemos el tratamiento integral, lo invitamos a que participe a lo que es un verdadero grupo de AA. Si su droga de consumo de impacto es la sustancia ilícita, bueno, le invitamos a que participe, pero ahorita tendría que ser virtual, al grupo de narcóticos anónimos. Es la manera como podemos vincular en conjunto el trabajo de ambas instituciones. O sea, sería estar haciendo un convenio para… Yo encantada de que firmemos ese convenio. Te decía yo en un espacio que con convenios, sin convenios, Centros de Integración Juvenil trabaja, apoya. Sin embargo, adquiero el compromiso de que firmemos un convenio, Quinta, un regalo de Dios con Centros de Integración Juvenil Querétaro. Para nosotros sería un honor, un orgullo, y más que a una servidora le consta cómo los gemelos han venido trabajando. Me consta cómo obtuvieron su reconocimiento. El reconocimiento es un trámite que si bien te va, son 8 meses, de 8 meses a año y medio, y lo tienen que estar actualizando. Entonces, a pesar que no tiene un costo económico, pero el costo económico está en el interior, porque la norma 028 te pide una serie de requisitos que debes de cumplir, y esto es recurso económico para los dueños o titulares de las clínicas. Entonces, una servidora… He visto el crecimiento de un regalo de Dios. Yo en lo particular me siento muy orgullosa de los gemelos porque yo he estado presente en cada uno de sus aniversarios, primero Clínica, luego Quinta, y yo he dicho que un regalo de Dios es un ejemplo para cualquier titular o dueño de centro que no tenga el reconocimiento. Se puede obtener este reconocimiento, que es una especie de ISO 9000, que repito, en el estado hay 6 centros que lo tienen, de 120, mal llamados anexos. Estos centros, estos lugares de internamiento, en promedio hay 120 en el estado, y de estos 120 solo 6 cumplen con el reconocimiento. Entonces, por supuesto, centros de integración juvenil, hacemos sinergia no solo con los centros que tienen reconocimiento, sino también con aquellos centros, siempre y cuando obviamente no lleven malas prácticas, porque bueno, nosotros como centros de integración juvenil cumplimos con lo que establece la norma 028 en materia de salud y tenemos que ser congruente con lo que hacemos. Es muy importante esto que mencionas, porque a veces nos enfocamos tanto en el usuario o en el adicto que la familia se va quedando, ¿no? Aquí tenemos el espacio de Al-Anon, en donde pues cada semana se les va dando las sesiones
La mamá de los gemelos, doña Magda, es la fundadora de Al-Anon en esta zona de Querétaro, en San Juan del Río. También mi reconocimiento, mi felicitación, porque también conozco el trabajo de doña Magda. Y en aquel entonces, cuando también tuve el gusto de conocer a don Salvador, el papá de los gemelos, yo le decía, bueno, don Salvador, ¿y usted qué hace? Me decía, yo soy el chofer de las Al-Anonas. Y es algo muy bonito, porque el éxito de la quinta, un regalo de Dios, es que toda la familia esté inmersa. Y al final de cuentas ese es el objetivo, ¿no? Recuperar familias, unir familias, porque la familia tenemos que estar muy en cuenta que tiene que ser partícipe también para esa recuperación. Y es muy importante que si queremos que realmente se prevenga la recaída de los usuarios, que ya les ha costado frustraciones, enojos, tristezas, infinidad de cosas que se viven aquí, e Isaac no me mienta, desde atrás de la computadora está moviendo la cabeza y diciendo que sí se frustró mucho. Pero forma parte de su rehabilitación, no es fácil. No, el reconocer todo eso, pero es muy importante que si la familia no trabaja y no aprende de sus errores o de las fallas que ha ido teniendo, de las debilidades, pues es más fácil que pueda llegar a otra recaída, ¿no? Entonces es la importancia también de no dejar a la familia, ¿no? De hecho, nosotros en Centros de Integración Juvenil nos también denominamos la familia de Centros de Integración Juvenil. Somos una familia porque no solo atendemos efectivamente al consumidor o al adicto, atendemos también a la familia. Y la clave es dar un tratamiento integral a través de un equipo multidisciplinario, pero también estamos conscientes que cuando la familia no lo quiere, la familia no lo permite, bueno, nos concentramos en el paciente. O viceversa, puede darse el caso que el consumidor, el adicto no quiere, nos concentramos en la familia. Pero no dejar de atender la problemática en nuestro estado. Y yo estoy convencida que todos tienen derecho a limpiar ese cristal que se empañó por alguna adicción a lo largo de su vida. Muy buena frase, Rebe. Me encantó esa frase. Me gustaría que por último, ¿cuál sería el mensaje que le dieras a todos nuestros usuarios y a las personas que nos están visualizando? ¿Con qué mensaje nos dejas? Se vale decir que no se puede. Se vale decir que cuesta mucho trabajo, se vale decir o se vale la frustración, el enojo. Lo que no se vale es no querer. Las adicciones es una enfermedad, nuestro cerebro tiene alrededor de 300 enfermedades y todo el mundo habla de las enfermedades de todas las partes de nuestro cuerpo excepto de las del cerebro. Entonces no debe de dar pena reconocer y aceptar que hay una enfermedad y que habemos muchos lugares, empezando por Centros de Integración Juvenil en Querétaro, que podemos dar ese apoyo, esa contención y que nosotros no juzgamos, no criticamos, nosotros, es bien importante hacer hincapié que no nos dedicamos a la oferta, nosotros somos demanda. Nosotros no vamos a investigar ni a hacer preguntas que incomodan, nosotros nos concentramos qué te está llevando al consumo y apoyamos para que salga adelante esa persona con la familia. Acercarse con nosotros, asesoramos, orientamos, hacemos trajes a la medida y véanlo como algo que está pasando en el mundo, no solo en nuestro estado, y repito, se vale decir que no se puede, lo que no se vale es decir que no se quiere. Muchísimas gracias, Rebe. Al contrario, muchas gracias por la invitación, gracias a los gemelos, gracias a Checo y sobre todo gracias a ustedes que son los que hacen posible este espacio. Muchas gracias y buenas noches. Bueno, muy bien, nos despedimos con esto. Les contamos, por favor, acuérdense de nuestros boletos, todos los tenemos y nos vamos a despedir con un fuerte ánimo. ¿Me apoyas con nuestro claro que grito de guerra? Sí. 1, 2, 3. ¡Ánimo! Esto fue Ánimo, una voz en tu interior. Quinta campestre en adicciones y salud mental, un regalo de Dios, se actualiza de manera primordial. Además de crear una nueva imagen y conceptos de su programa, Ánimo, una voz en tu interior. Temas de impacto social, análisis, debate, resultados y propuestas. Te esperamos la próxima semana, todos los martes a las 8 de la noche, por su plataforma regalodediosmedia.net
o por Facebook en la página de Un Regalo de Dios. Síguenos en nuestras redes sociales. Deja tus comentarios en nuestro correo electrónico que aparece en pantalla. ¡Ánimo! Una voz en tu interior.